Pero el problema no termina ahí. Si ustedes tienen un conocimiento de cómo está el nivel educativo, eso que le llamamos la calidad de la educación, probablemente esta cifra sea inversa, ¿sí? Comparado con Perú. ¿Por qué? Resulta que en Bolivia la calidad educativa, para empezar, no ha sido medida aún. Siglo XXI, 2023. La calidad educativa en Bolivia no se ha medido en ningún nivel. En ningún nivel, ¿sí? Que se hayan hecho acreditaciones en algunas carreras, tomando en cuenta la cantidad de carreras que hay en Bolivia, no quiere decir que se haya medido la calidad de la educación en Bolivia. Entonces ahí no tenemos métricas para decir, este es el estándar de la educación en Bolivia y frente a esa calidad de educación poner en relación de frente si está un poco más, está en correspondencia, mejor dicho, esta asignación presupuestaria. Esa es la debilidad de nuestras cifras, ¿sí? Cuidado, entonces, cuando alguien dice, tenemos, por eso se me extravió el número, tenemos tantos miles de dólares este año. Es que no se trata de decir que este año hemos dado tanto de dinero, sino se trata de ver el impacto que tiene eso y la evaluación que tiene eso en un año, en 2 años, en 3 años, en 4 años. Miren que estamos ya a 12 años de haberse aplicado la ley 070. ¿Qué quiere decir? Que ya tenemos bachilleres de la ley 070, ¿sí? De este sistema, de esta modalidad, o como le llaman, de la educación, ¿cómo se llama esto? Del modelo socioproductivo comunitario. Las universidades, ¿qué están haciendo al respecto? ¿Van a eliminar esa formación? Las universidades ya han entrado en una discusión o en un debate o en una aplicación de la ley 070. No, todavía no. Pero los estudiantes bachilleres de esta gestión son producto de esa ley y cada vez van a ir ingresando así. Entonces ahí viene una necesidad importante de hacer métricas en Bolivia. No hay métricas, no hay. De hecho, cuando se ha planteado el hacer, por ejemplo, la métrica a partir de esta famosa medición que se hace a nivel educativo para ver la estadística, de estas evaluaciones que se hacen, ¿cómo se llaman? Las, las pruebas PISA, no se ha hecho. Y se ha criticado, se ha objetado y finalmente no se la hizo. ¿Qué significa? Hemos perdido una oportunidad para ver cuál es el nivel en el que nosotros realmente estamos. Que un estudiante que por alguna razón obtenga una beca, que algún estudiante gane un concurso por alguna razón, que no quiere decir que ese sea el estándar de los bolivianos. Ahí hay un grave error, ¿sí? Cuando uno escucha en el informativo y dice, el boliviano X bueno, el X en el sentido, por no dar un nombre, ¿no? El boliviano Pedro Quispe, qué sé yo, ha logrado trabajar en una empresa importante en Estados Unidos. Lo que habría que ver es si eso es producto de un sistema educativo o es producto de un esfuerzo personal o de su padre o de alguien más. Y ese es el problema. ¿Sí? No, no es la métrica, ese no es el parámetro de medición. Simplemente es un dato individual. Y ahí nosotros tenemos grandes problemas. Y ustedes van a ver una cosa. Ahora, aquí podemos separar claramente en dos grupos los países que hemos indicado. Vean ustedes. Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Argentina, México y Brasil son países industrializados. Una primera y gran diferencia como para no hacer esta comparación que se ha hecho.
¿sí? Y por el otro lado, lo que vamos a ver también es que Bolivia es un país no industrial, es decir, un país dormitorio. Las industrias importantes en este país se pueden contar con los dedos de las manos y aún sobran dedos, ¿sí? O sea, no es un país industrializado Bolivia, porque la mayor parte de los bienes y servicios que tenemos acá vienen de afuera. No olviden, la crisis que se ha generado en el Perú tiene su impacto en la economía boliviana, porque por ahí hace su paso gran parte de la mercadería que se vende en Bolivia. Entonces, no es comparable para empezar, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de un país altamente consumista, no industrial, doméstico, consumista, que tiene una asignación presupuestaria mayor en relación a los países industrializados. Hay una gran contradicción, entonces, entre el concepto de la asignación presupuestaria a educación o lo que decía alguna vez en su libro, Oppenheimer decía, habría que generar un Producto Interno Bruto exclusivo para educación. No que del Producto Interno Bruto se pueda sacar un porcentaje para educación, porque si empezamos a comparar porcentajes de asignación del Producto Interno Bruto solamente en Bolivia, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, para hechos de violencia, ¿sí? O sea, gastos militares, este tipo, gastos policiales, de represión y demás, el porcentaje es mucho mayor. Tenemos grandes contradicciones económicas, de distribución económica en Bolivia. O sea, y hay un problema muy serio. Por eso les decía que en el caso de Bolivia, la educación necesita una discusión bastante seria. Ok, entonces ahí va otro dato importante. En educación se ha generado una crisis bastante fuerte y esto tiene su impacto también en la educación. Y una de las grandes crisis que se ha generado en educación se ha dado justamente el año 2020. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los sistemas educativos se cerraron, o sea, fracasaron en un sentido general, ¿no es cierto? O sea, cayeron. Eh, y en la medida en cómo los sistemas educativos han dado algunos pasos anteriores para prepararse a lo que se vendría en el futuro, han ido sobreviviendo y han ido recuperándose. Los sistemas educativos que ni siquiera habían sospechado que tendrían que mejorar, no están pudiendo ponerse de pie. Y ese es el caso boliviano. ¿Sí? ¿Por qué? Para el año 2020, que fue la crisis de la pandemia del COVID-19, eh, todos sabemos que en Bolivia, por ejemplo, y en muchos países se han suspendido labores escolares, es decir, hubo una clausura y un ascenso automático de un nivel al siguiente de los estudiantes, especialmente en la formación de primaria y secundaria, ¿cierto? O sea, un ascenso automático. Se clausura, pero todos pasan de curso. Ese es el mayor reflejo de la gran crisis que se ha dado. Pero no solo termina ahí el análisis, pasa que la COVID-19 ha hecho algo muy grave en ese sentido. Ha generado dos grupos grandes, ¿sí? Un grupo que tiene, podía y hasta hoy puede conectarse al Internet para pasar clases, y un otro grupo que simplemente no se pudo y hasta hoy en día no se pueden conectar para pasar clases virtuales.
¿sí? Porque la pandemia nos obligó a eso, a desarrollar modalidades virtuales, no solo en educación, sino sobre todo en el ámbito laboral. Y ni qué decir de las relaciones sociales, ¿sí? Las redes sociales han masificado y han cobrado mayor actividad en época de pandemia, porque era el único medio en el que podíamos saber qué estaba pasando, ¿no es cierto?, con el entorno en el que vivimos, porque como no podíamos ni salir ni a la esquina, entonces la única manera en que podíamos tener un relacionamiento social dentro de nuestros grupos era eso, el Internet, el Facebook, el WhatsApp y algunas otras redes que se han ido utilizando gradualmente, especialmente en el caso de la educación, se han experimentado como nunca varias plataformas, ¿sí? Ahora, no es que la educación haya generado la virtualidad el año 2020. En el mundo ya había la educación virtual. En el caso personal de quien les habla, eh, pues tengo una experiencia de alrededor de 14 o 15 años ya, deben ser, que hago yo docencia virtual, ¿sí? Solo que hasta antes de la pandemia yo era de esos docentes que se burlaban, ¿no? ¿Cómo pues internet está loco? Tiene que venir aquí al pizarrón, eso me decían. Y yo he utilizado cualquier cantidad de plataformas para educación y los que al final dieron resultado en sentido práctico, justamente una es el Zoom, que es el que usamos con ustedes, porque es muy fácil de utilizar, es aplicable a educación. Miren las cosas que podemos hacer. Y hay más cosas, ¿no? Yo he dado clases inclusive con cálculos, con gráficos y todo, con pizarras. Es muy, muy versátil el Zoom. Es uno de los mejores resultados que ha dado. Y, y como plataforma eh, de clase, ¿qué se llama? El, el que se utiliza hoy en día en plataformas en educación virtual, que tiene muy buenos resultados, ¿no? En el Moodle, en base al Moodle, ustedes han debido ver alguna vez en otros cursos, etcétera, en la plataforma Moodle, que es la base que han utilizado otras plataformas, solo que le han llamado de otra forma. Y son dos que tienen muy buenos resultados. Eh, entonces, este es una característica importante. Pero aún así, frente a estos resultados, lo que pasa es que este grupo de estudiantes, docentes, padres de familia, grupos sociales, han terminado desplazando a este otro grupo que no puede hasta hoy en día o le cuesta todavía entrar en escenarios virtuales en términos de educación. Porque pasa que tenemos todos un teléfono celular en cualquier lugar, ya casi todos, casi al 100%, digamos, ya tiene un teléfono celular en su mano. De hecho, nos hemos acostumbrado, la mayoría, a andar antes. Bueno, yo todavía soy de aquellos que utilizan un reloj para ubicarse en la hora, ¿no es cierto? Y esto era, no salía de la muñeca, esto uno salía de la casa al trabajo y se tocaba la muñeca. Si no estaba el reloj, era desesperante porque era como que el brazo se le había caído más o menos. Y uno volvía, se ponía el reloj y otra vez. Hoy en día no es el reloj ya importante. Uno puede olvidarse el reloj, no es nada. Pero te olvidas el celular, es grave, es mucho más grave todavía, porque ahí no solamente te marca el tiempo, no solamente puedes llamar, de hecho, ahí otros han concentrado su propia vida, su propio negocio, su propia identidad, y ahí es donde nosotros más adelante vamos a hablar, cómo es que se construyen hoy en día nuevas identidades. Entonces, fíjense acá, frente a esa realidad, esto empieza a transformarse.
Una de las razones por la que en el 2021 o especialmente en el 22 ya se ha hecho una adopción de las clases presenciales eh, y se ha justificado es precisamente esto, que grandes grupos sociales estaban siendo desplazados, marginados, discriminados. Constitucionalmente todos tienen derecho a la educación, por tanto, la última salida que se tuvo era eso, volver a una presencialidad, porque si no, quedamos desplazados, grandes sectores. Entonces, ese es un elemento, y no solamente estamos hablando de educación inicial, primaria y secundaria, estamos hablando también de un grupo importante de la formación en educación superior, ¿sí? Entonces, ahí está. Eh, Todos los posgrados migraron a virtual. Ahora, este año, están haciéndose los intentos graduales de hacer clases presenciales en posgrados, ¿sí? Y de hecho, acá en la UPEA ya me han comentado que poco a poco igual se irá incrementando las clases presenciales en posgrados. El problema es que ahí no se trata de hacer, de recuperar o dar los pasos hacia atrás, sino de que, uno, la educación virtual tiene otros componentes para desarrollarse que no se han podido hacer muy bien, no han sido muy bien comprendidos y por tanto han dicho que no sirven. Uno, ¿por qué? Porque no pudieron entrar en el ritmo de la virtualidad. Segundo, volvemos a clases presenciales. Eh, y volver a clases presenciales no se trata simplemente de dejar lo virtual, volverse a sentar en las bancas y volver a escribir en el pizarrón. Esa presencialidad hay que volver a redefinirla, rehacer las modalidades presenciales. Pero eso tampoco está pasando, ¿sí? Tampoco está pasando. Simplemente es volver a nuestra zona de confort. Y eso es un grave error en educación, porque quiere decir que si ya teníamos retrasos en educación, en términos generales la educación en Bolivia tenía algo de 30 años de retraso. Si vamos a hacer una presencialidad y como volviendo a nuestra zona de confort, le estamos dando incremento a esa distancia que tenemos en educación en Bolivia en relación al contexto internacional, ¿sí? Y ya estamos haciendo eso, ¿sí? Vean ustedes, clases presenciales, huelgas, paros, peor que antes, ¿no es cierto? Peor que antes. Ese es un problema. O sea, estamos volviendo a nuestra zona de confort y más atrás todavía. Esta es una debilidad. No estamos haciendo la replanificación de las clases presenciales. Entonces, la conectividad, ¿sí? Es algo que hoy en día está empezando a marcar la diferencia generacional que nos toca vivir. A nosotros, a las personas que estamos por encima de los 40 años, 50 años, etcétera, eh, podemos vivir cómodamente en el sentido de que nos acomodamos a una y otra y al final ya vamos, digamos, de salida, ¿no? Entonces, gran efecto no hace, digamos, la virtualidad. De hecho, la mayoría de los docentes, ¿sí?, están en ese grupo de edad donde la virtualidad no es precisamente el gran amigo. Entonces, ahí está la razón por la que hacen clases presenciales. En educación, en una universidad importante, inclusive se ha publicado la resolución del Consejo Universitario, donde se declara el año 2023 las clases presenciales. ¿Por qué? Porque el grueso mayoritario, amplísimamente mayoritario de sus docentes, están en ese sector etario, que no son amigables con el Internet.
Ya les he dicho ayer por qué, les he explicado. Sin embargo, los jóvenes cada vez de menor edad, y estamos hablando sobre todo de jóvenes de 18, 19 años para abajo, 17, ¿no es cierto? 12, 10, cada vez menos años. De una o de otra manera están destinados ellos a hacer su vida virtualmente. Por tanto, ellos, si les haces unas clases 100% presencial, se van a aburrir. Ayer hemos tocado algo de esto, el tema. Si les vas a dar virtualidad como medio de educación, se van a acomodar. Con ellos hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y fíjense que ahí tenemos un problema. En una conferencia, y está publicada en mi canal de YouTube, hice yo a partir de una investigación, de una tesis, planteé 3 grupos. Hoy en día estoy trabajando un poco más profundo, pero en otro momento se los diré. 3 grupos nuevos etarios, ¿sí? El primer grupo está de entre los 35 años más o menos para arriba. 36, 40, 50, 60, etcétera. 40 más o menos, ¿no? Para arriba. Este grupo etario, social, etcétera, es al que, por ejemplo, yo pertenezco. Y normalmente altamente tradicionales, ¿sí? No, 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 esto se hace así, no se hace de este modo, pero ¿cómo te vas a equivocar? ¿No es cierto? Nos regimos por los usos y costumbres, las tradiciones, nos enredamos en las leyes y ese tipo de cosas. Eh, por tanto, la innovación por ese lado no se va a dar, o muy escasamente, ¿no? Vean ustedes, los ejemplos son variadísimos. Que nos guste el poder, que nos guste el análisis, que nos gusta cuando hay un candidato, le preguntamos hasta cómo va a resolver el problema del viaje del hombre a la luna. O sea, esa es nuestra generación, complicada en un sentido, bastante ortodoxo, diría yo. Luego hay otro segundo grupo, que es justamente por debajo de este primero, decía, ¿no? Entre 30 y 40, pero para abajo, ¿no? Y más o menos este grupo es menor en edad, porque el otro es de para arriba, ¿no es cierto? 40, 80, 70, 80, en fin. Y este otro grupo está de entre 35 y 40 para abajo, 40, 35 para abajo. Y llega más o menos hasta los 18, 19, 20 años. Este grupo lo que hace es asimilar en parte lo que dice el papá. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, dice el abuelo, lo dijo el abuelo, lo dijo papá, lo tengo que decir yo y lo tiene que decir el hijo. Es nuestra mentalidad. Este otro grupo asimila en parte, no del todo, asimila en parte lo que dice la generación anterior, parte de los usos de costumbres, pero los empiezan a transformar, ¿sí? Empiezan a abandonar algunas ortodoxias, diríamos, y empiezan a transformar otras, ¿sí? ¿De este grupo se puede esperar algo de innovación? Sí, porque ellos al transformar eh, tienen la imaginación como para poder plantear y replantear el escenario. Luego está el otro grupo, que está entre los 19, como les decía, 18, 17, 16, 14, 11, hacia abajo. Es el otro grupo mayoritario. ¿Cómo es ese grupo? Ese grupo es radicalmente diferente. Ese grupo ya no quiere saber de los usos y costumbres.
ese grupo empieza a construir su realidad donde el primero ya no está presente y el segundo es altamente cuestionado. Entonces, aquí viene un gran problema en educación. En esta conferencia que di estaban cerca del 95% maestros y maestras. Y el resto eran padres de familia. Les decía, ahora bien, ¿cuál es el grupo de estos tres que yo clasifique? ¿A cuál de estos grupos pertenecen los estudiantes? Claramente todos identificaron a este tercer grupo, que son totalmente diferentes. Entonces, la siguiente pregunta era, ¿los maestros, los profesores, a cuál grupo pertenecen? Y una gran mayoría estaba en el primero y una cantidad relativamente menor en el segundo grupo. Entonces les digo, si ya nos hemos identificado dónde estamos los profesores y dónde están los estudiantes, ¿no les parece lógico estos cambios de conducta que tienen los jóvenes en las clases? ¿No les parece a ustedes lógico que se rían de las cosas que nosotros les decimos? Y a los padres de familia les decía que si antes nosotros teníamos esa relación encadenada de hijo, padre, abuelo, bisabuelo, etcétera, hoy en día eso se ha roto. ¿Por qué? Porque el hijo con el padre hoy en día tienen una distancia de información tan grande que generacionalmente los distancia también. Que quiere decir que el hijo hoy en día ve al padre como un abuelo, no por su edad, sino por su antigüedad de conocimiento, por su desactualización, diríamos. Y esto es algo que tiene que preocuparnos, porque los jóvenes y las señoritas, los niños, los adolescentes y las adolescentes, las niñas y los niños, cada vez están construyendo otro escenario, otra vida. Para los de la primera, la democracia es lo máximo. Para los de la segunda, como que sí, como que no. Cuestionan la democracia. Para el primer grupo, la democracia parece que lo van a deshacer, lo van a descontinuar. Pero eso hay que ir analizándolo. Entonces, sin embargo, la educación en Bolivia aún tiene matices como las que ven en el dibujo. Ya les decía, grandes grupos sociales no tienen opciones aún frente a todo este panorama, ¿sí? Todavía queda la necesidad de estudiar y trabajar. Esto no es novedoso. En mi época, sobre todo en mi formación de grado en la universidad, yo tuve que trabajar para mantenerme o para sostener mi educación, si no, no iba a estudiar. Y eso pasa aún. Y cada vez en cuanto menos edad tiene, el ritmo de trabajo es más duro. A esta niña, por eso, ¿qué necesidad tendría? Muchos dirían, pero los niños tienen derecho a jugar y toda la psicología y la legalidad que le dan. Sí, pero la realidad es muy diferente a la teoría también, ¿sí? En su cuadernito, no sabemos si como nosotros les compramos una lista larga de útiles, la niña no debe tener más que un cuaderno para estudiar, pero tiene que hacerlo. ¿Y dónde estudia? En la calle, a tiempo de cumplir su función o su rol social o su rol económico, o cumplir con las necesidades de su familia. Y esto es parte del equilibrio que hay que poner frente a la otra realidad, ¿sí? Eso está pasando todavía. Los docentes no estamos tan diferentes, ¿sí? Todavía la docencia se desarrolla en pizarra y tiza. Créanme que hay todavía ese tipo de clases. 21, 2023, ¿sí? Colega Diego, ¿quiere decirnos algo? Diego, ¿algo? Colega Diego, ¿quería participar? Ah, gracias. Entonces, este es el panorama, ¿sí?
Todavía la docencia en algunos sectores, o quizá en varios, es con tiza y pizarrón. Cuando miren, nosotros acá estamos haciendo una clase virtual, ¿sí? Donde ustedes no necesitan siquiera estar sentaditos, nada. Ustedes en este momento podrían estar o en sus puestos laborales, podrían estar descansando cómodamente en su dormitorio. No importa, así es. Eso es normal. Lo importante es que estén conectados en clases con un audífono, listo, ¿no? Y habilitan su micrófono para cuando quieran participar. Eso es lo más normal hoy en día. Pero en otras no queda más que ir a agarrar la tiza, borrar con almohadilla, que los estudiantes se sienten y tengan que copiar. Eso no hay, en mucho no es opcional, ¿sí? Hay que ir pensando un poco en eso, de lo que representa hoy en día las clases. ¿Por qué les decía que los jóvenes hoy en día construyen otros escenarios? Estos son jóvenes de colegio. Las mal llamadas bandas de música están reflejando el cambio que se ha tenido frente a la educación que nosotros hemos tenido. ¿Sí? En la época en la que yo estudié era muy escaso este tipo de bandas, ¿no? Hoy en día eso es lo más importante, parece, para esta generación. Lo que pasa es que ahí hay un descuido porque esto refuerza la formación militar. Refuerza lo que en algún artículo yo lo había descrito como la formación cuartelaria. Esa formación dogmática que perjudica su capacidad de análisis, su capacidad de enfrentar la realidad. Pero eso hay que ir analizándolo a quienes nos vamos a dirigir al momento de dar clases. Otra de las grandes dificultades sociales que hoy en día tenemos tiene que ver con esto. Para un estudiante, ¿qué es más fácil obtener? ¿Qué es más fácil obtener? ¿Violencia o educación? Estamos con docentes en la calle, altamente violentos. No voy a cuestionar sus derechos, pero, eh, pero es importante. Empecemos, perdón, voy a disminuir el volumen de esos mensajes que me entran al WhatsApp. Disculpen. Ahora sí. Entonces, esto está pasando. Petardos, violencia, huelgas, obstrucción de calles, perjuicios. Es violencia. Es violencia. No es otra cosa. Sí. No hemos imaginado profesionalmente, y somos profesionales, que dan clases son profesionales. No hay imaginación como para poder establecer la validez de sus derechos. La violencia es el primer camino que encontramos. ¿Y quiénes aprenden eso? Los estudiantes. ¿Qué hay en las noticias? Violencia. ¿Sí? ¿Cuál es el grado de importancia que le damos realmente al conocimiento? Voy a modificar este último cuadro porque incluí algo que no quería. Ahí debería estar. ¿Sí? ¿Cuál es el grado de importancia que le damos realmente a la educación? Los gobiernos no son mejores. Sí, la respuesta del gobierno también es violencia, no es educación. ¿Y quiénes están aprendiendo eso? Los estudiantes. ¿Qué les vamos a decir cuando ellos empiecen a ser violentos?
que no es correcto, estamos mal. Y esto que normalmente pasa en los colegios. Querer o pensar que todos podemos ser iguales. Esta idea de la igualdad de la igualdad en sentido de la educación y en sentido social, por ejemplo, es altamente anticientífico. En, en otro momento vamos a hablar con ustedes sobre las inteligencias múltiples. Y ahí nos vamos a dar cuenta, si es que aún no nos hemos dado cuenta, de que esto es un grave error al momento de dar clases. No se puede homogenizar, ni se puede dar el mismo trato a todos, ni se puede, miren, evaluar por igual a todos. Porque lo que hacemos es eliminar la capacidad científica de los estudiantes. Eliminamos la capacidad creativa de los estudiantes. Eliminamos el potencial profesional que tienen los estudiantes. Pero les otorgamos calificaciones, les damos el abanderado. Eso es un grave error en los colegios. ¿Sí? Entonces, la homogenización, el que todos obtengan el mismo puntaje, es un grave error. Por eso la evaluación cuantitativa está cuestionada hoy en día y la idea es ir incorporando las evaluaciones cualitativas. Y en una formación por competencias, la evaluación cualitativa tiene mayor relevancia que la evaluación cuantitativa. Y hay que ir pensando entonces en cómo vamos a transformar esa realidad. Porque la realidad es la misma. El problema no es la realidad. El problema es cómo miramos esa realidad y cómo interpretamos a partir de nuestras capacidades o de nuestros complejos. Y es ahí donde nacen las contradicciones y las peleas y las huelgas y paros que vemos todos los días. ¿Sí? Y eso es lo que terminamos enseñando a los estudiantes. Entonces, a partir de esa reflexión, tenemos que ir pensando entonces, ¿qué es la didáctica?